Nos comunicamos telefónicamente, hacemos el recorrido de nuestro puente telefónico aéreo, como siempre digo. Unimos la ciudad de Buenos Aires, la capital federal de la República Argentina, con la ciudad de La Plata. Y del otro lado está justamente el doctor Elías Badalás. Elías, bienvenido a ni más ni menos. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Sergio, buen día, bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, muy bien, buen día, muchas gracias por atendernos y muy bien, gracias a Dios. Bueno, no tanto como mi mujer que está volando para Miami, ¿no? Pero bueno, yo estoy laburando, así que estamos aquí. Bueno, vamos a tocar un tema que justamente no es para descomprimir un poquito, porque justamente no es ni gracioso, está muy lejos de todo ello. Te propongo, como justamente este es un programa semanal, lo que trato de hacer justamente es un resumen de lo que sucedió en la semana. Y en este caso, el caso Esperanza, ¿no? Que sí yo le puse en la editorial, porque ya hice un comentario al comienzo, cuando la política mata la esperanza. En ese caso, la esperanza, entre comillas, ¿no? Cuando la política mata la esperanza. Vamos a hablar un poquito de este caso, de esta chiquita, de Jujuy, justamente, y hay noticias de último momento, por lo que veo también, que seguramente nos las comentarás en el final. Te propongo que eso lo dejemos para el final, pero vamos a hablar para toda la gente de la ciudad de La Plata y alrededores. Vamos a comentar todo el proceso, obviamente, hacer un resumen de todo cómo comenzó esto y obviamente cómo terminó. Gracias. Bueno, mira, para comenzar, esto comenzó en el hospital materno de la localidad de San Pedro, un hospital que se llama Guillermo Patterson, de la provincia de Jujuy. A este hospital se presentó una menor de edad, de 12 años, con su madre, diciendo que ella había sido violada y que llevaba más o menos 2 meses de embarazo. Solicitaba ella, según el protocolo de la provincia, que le practiquen un aborto. Los médicos lo que hicieron fue hacerle una ecografía, y dentro de la ecografía resultó que el embarazo no era de 2 meses, sino que era de 6 meses. Era un embarazo muy avanzado, que ya estaba terminando el segundo trimestre. Era algo totalmente distinto a cómo se habían presentado a que se lo practiquen. En ese momento los médicos se declararon, para no hacerlo, se declararon todos objetores de conciencia. Al punto tal expliquémosle, perdóname, Elías, expliquémosle a doña Catalina, que se puede imaginar, porque hablas de la palabra conciencia, ¿no? Pero expliquémosle qué significa eso. Bueno, la objeción de conciencia es el instrumento formal y legal, por así decirlo, que tienen los médicos y que tienen otros especialistas para no realizar ciertos actos que a veces la ley se lo impone, pero justificándose en su conciencia, en su moral, en su ética, en su religión, en su creencia, en su cultura. Son los argumentos más formales de sus valores propios que lo llevan a no poder realizar ciertos actos. En este caso, los médicos, teniendo el conocimiento de que iban a eliminar una vida, que iban a matar una vida, ellos se declaran objetores de conciencia en el sentido pro vida, para decir yo no puedo practicar este aborto. Claro. La objeción de conciencia tiene un lado bueno y un lado malo, en cierto modo, porque si todos los médicos del país fueran objetores de conciencia, nos encontraríamos con el punto de que, bueno, en principio no se podrían practicar abortos, claro, lo cual los pro vida lo festejaríamos mucho, pero no resuelve el asunto, porque podés traer un médico de otro país que no sea objeto de conciencia a practicarlo. O sea, la declaración de conciencia sirve en el sentido de que individualmente cada uno no lo haga, o institucionalmente, que en este hospital, como lo han hecho, no se practique, pero no cierra el tema. Acá lo que ocurrió lamentablemente es que, bueno, la abogada de esta familia se empezó a mover y logró que deriven el caso de la localidad de San Pedro hacia la capital jujeña, hacia un hospital materno-infantil de la localidad de la capital. De San Salvador del Jujuy, sí. De San Salvador del Jujuy, sí. Y ahí volvieron a insistir en que se practique el aborto. Ahí, bueno, nuevamente, ahí es donde se dio a conocer el hecho.
Y acá, perdóname, Elías, a partir de aquí, porque ya para esto, hago el agregado, ¿no? Hacemos el punto ahí, el punto seguido, pero abro paréntesis y hago el agregado. Para esto ya comenzaron a viajar activistas de distintas partes del país, han hecho hasta manifestaciones, y hablado con colegas de quien les habla, locales, justamente, ya se comenzó a activar la política a todo nivel, a su máxima expresión, ¿no? Hasta el punto que en un momento se mete el mismísimo gobernador Morales, se mete, toma el centro de la cancha y omite una opinión. Claro. Sí. De hecho, con este movimiento que hizo la abogada, que nosotros entendemos que, bueno, es una abogada no solo por los intereses de su parte, sino es una abogada que tiene un interés superior, en el sentido que seguramente es pro aborto, seguramente es verde. Luego de los movimientos que ella hizo para ir hacia la capital, comenzó esto de que todo el país se empezó a mover con una organización llamada Campaña Nacional por el derecho a decidir, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Toda esa campaña se empezó a gestar, se empezó a mover hacia Jujuy y empezó a meter presión en la puerta del Hospital Materno Infantil. Está muy bien lo que decís, y justamente como hablamos del tema periodismo, discúlpame, no quiero resaltar que, bueno, justamente por ejemplo, en Multimedios Nova y la unidad de negocio o el portal que en mayo del año pasado creé junto a su fundador, a Mario Casalongue, que es novasalta.com, se realizó una nota sobre este tema, que creo que la tenés, ¿no? Donde fue un récord total de lectores. Esa sola nota tuvo 206.000 lectores. 206.000 lectores, creo que no, ni siquiera esos números los tiene hoy un diario Clarín, un diario La Nación y un Infobae, para una sola nota, ¿no? Si no, chequeen los números habitualmente de los números de estos propios medios, ¿no? Que estoy mencionando. Pero en novasalta.com, esta nota referida a Esperanza superó los 206.000 lectores. Impresionante realmente. Sí, la verdad. Increíble. Sí, me acuerdo que la vi. Pero bueno, ese es el tema en sí. Acá se empezó a meter la política, se empezó a meter una presión social orientada dentro de ciertos sectores, al punto tal de que la presión en la puerta del hospital, que esa es la presión visible que ponen los medios, se terminó moviendo hacia la presión del gobierno, y el gobierno empezó a mover sus hilos en el sentido de, bueno, mandar al ministro de Salud de la provincia a ordenar que practiquen el aborto, al propio gobernador sacar un tuit dentro de su red social y su cuenta personal de Twitter diciendo que ellos iban a cumplir con el aborto, iban a cumplir con el fallo FAL, iban a cumplir con el artículo 86, con el protocolo. Y hasta incluso el que estaba en silencio hasta el momento y empezó a salir a hablar con una posición muy fuerte para practicar el aborto era el fiscal. Así que estábamos con los con un cierto grupo de médicos pro aborto también en la puerta del hospital, con la familia, con la abogada de la familia, con los de la campaña nacional, con el propio fiscal, y con el gobierno ahora metiendo presión para realizarlo. Dentro del otro lado, dentro de los que no queríamos que se practique, estábamos un grupo de gente que la verdad que ha hecho un laburo fantástico en la puerta del hospital, haciendo frente a las verdes, de un sector provida de toda la provincia de Jujuy, y grupos de abogados y médicos que se empezaron a mover alrededor de todo el país para dar a conocer este hecho, para dar a conocer este tema. Entre ellos, y quiero destacarlo por el hecho de que es muy importante el laburo que han hecho, nosotros hemos colaborado con ellos, es la Fundación Más Vida, los abogados de la Fundación que tienen poder en Jujuy, se han movido, han metido en habeas corpus, han metido en amparo, y gracias a eso es que, o sea, llevando el tema a la justicia, gracias a eso es que la presión social no sirvió, es que la presión política para practicar el aborto no sirvió, y el aborto en sí se logró evitar. Lo que lamentablemente pasó es que lograron evitar el aborto, pero no lograron evitar que
se practica una cesárea de acá a un mes o 2 meses, que es la etapa en la cual el feto es totalmente viable, se encuentra en la última etapa del trimestre del embarazo. Eso lamentablemente no se logró evitar. Y ahí creo que está, ahí Elías, creo que está una de las principales negligencias, ¿no? Porque estamos hablando de una suma de las mismas, pero creo que aquí está la fundamental, porque hubieron médicos que dijeron que había que esperar mínimo 30 días más para que se desarrolle la parte pulmonar. Sí, así es. De hecho, la Junta Médica del Hospital Materno Infantil de la capital de Jujuy había manifestado de que ellos recomendaban esperar un tiempo, como vos decís, por el hecho de que todos los partos prematuros y todas las cesáreas son peligrosas, pero ocurren, siempre se hacen, cuando hay alguna situación que amerite que un médico tenga que intervenir para sacar al bebé. Puede ser que corra peligro la vida de la madre, puede ser que corra peligro la vida del niño por nacer, pero no hacen una operación porque sí, porque acá no estamos hablando de una cuestión estética, acá estamos hablando de el desarrollo de una vida que se está gestando, y, entre comillas, la voluntad de la madre sobre qué hacer. Y eso fue lo que no tomaron en cuenta, porque la orden del Ministerio de Salud era que se practique la cesárea el día viernes, si no me equivoco, de la semana pasada, si no lo recuerdo mal. Entonces, desoyeron la voz médica. El argumento que tienen los médicos, y que es muy bueno para practicar una operación de urgencia, es que la Junta Médica avale el asunto. Que la Junta Médica diga, tenemos que hacerlo ahora porque son las urgencias que lo ameritan. No que venga una decisión política a decirle a los médicos cuándo practicar una cesárea en este caso. Y tenemos que sumarle de que es un embarazo de 6 meses, lo cual lleva a que, como bien decías vos, los pulmones no estén totalmente desarrollados. Entre el 6º y 7º mes del embarazo es que se desarrollan, según nos contaban los médicos. O sea que simplemente había que esperar un tiempito más. Y por supuesto hay que agregar, que esto los abogados tratamos de darlo a conocer, un caso conocido como SMA, que ocurrió en el 2008, en el cual una chica también menor de edad había sido violada, y ella se presenta ante la justicia con 7 meses. ¿Ese caso de cuál fue? ¿De Entre Ríos, provincia de Buenos Aires? ¿De dónde fue ese caso? Ese caso, no te sabría decir bien la provincia ahora. Tendría que buscarlo, la verdad. Me parece que es el de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, me parece. Si no me equivoco, es el de la provincia de Buenos Aires. Sí, porque después, contándote cómo termina, finalmente el nene lo dan en adopción y lo adoptan padres de inscritos en Urruaga, y Urruaga es de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, en este caso lo que ocurre es que la niña se presenta también en el mismo caso, había sido violada, tenía un embarazo avanzado, y la única diferencia entre esta chica y la de Jujuy es que esta chica dijo que quería darle la adopción. Entonces ahí la jueza lo que decide en ese momento, en el año 2008, es ordenar una cesárea. O sea, fíjate que el caso es muy similar, pero ordenar una cesárea dentro de 2 meses. Entonces recordemos que se había presentado con 7 meses de embarazo. Entonces la jueza, con mucha prudencia, en el año 2008, en un caso, reitero, similar, conocido como SMA, decide ordenar una cesárea, pero para noviembre, si no me equivoco, de lo que fue el año 2008. Ella había iniciado el juicio en octubre. Entonces, 2 meses después, para que cumpla los 9 meses de embarazo, no corra en peligro la vida de ninguna de las dos. Porque eso es un detalle también que tenemos que sumar. Nosotros hemos hablado con médicos, les hemos hecho un montón de consultas al respecto sobre las diferentes etapas gestacionales y los peligros de cada una de las realizaciones quirúrgicas, y nos contaban de que a los 6 meses de embarazo, primero, el aborto era directamente imposible. ¿Por qué? Porque hasta el instructivo
que se maneja en Nación sobre el protocolo habla de un máximo de 22 semanas. O sea que acá estábamos hablando de entre 24 y 26 semanas, ya de por sí se va de protocolo y se va del inscriptivo. No existe el aborto según el inscriptivo de Nación en Argentina mayor a 22 semanas. Eso para tenerlo en cuenta. Médico, en cuanto al punto de vista médico, el aborto tampoco se puede producir porque es muy riesgoso para la vida de la madre. Recordemos que es mediante la inducción de misoprostol. Los abortos en realidad se realizan así, con misoprostol y a veces con misoprostol también, y estos son inductores del parto, lo cual implican de que fuerzan el cuerpo de la mujer a parir en un momento en el cual el cuerpo no está preparado. ¿Por qué? Porque también nos decían los médicos de que el cuerpo de la mujer se va desarrollando alrededor de los 9 meses de embarazo, y entonces cualquier aborto producido previo al octavo noveno mes, que en ese momento ya sería imposible también porque sería un parto prematuro, todos los abortos practicados anteriores son, digamos, forzando al cuerpo a realizar algo que no viene estando preparado. Por eso ocurre muchas veces, me los cuentan, el tema de los estallidos del útero, el tema de que se produzcan abortos y cuando salga el feto abortado salga con el útero también, que las madres queden imposibilitadas de volver a quedar embarazadas, de volver a ser madres. Hay muchas consecuencias porque naturalmente el aborto inducido con estas pastillas es algo terrible para el cuerpo de la madre y por supuesto ni hablar para el feto que mayormente muere, como finalmente ha ocurrido. Y el tema de los 6 meses respecto de este caso en particular, nos contaba una médica que el útero está muy, pero muy agarrado al feto durante los 6 meses, o sea, todavía no está preparado ni se está produciendo naturalmente este proceso, valga la redundancia, para que sea expulsado. Todavía está demasiado agarrado al cuerpo. Entonces, la realización de esta práctica de la cesárea tuvo que haber cortado el útero en muchas partes, tuvo que haber generado diferentes tipos de hemorragia e incisiones que si se esperaba 1 mes o 2 meses más no se tendrían que haber hecho. Claro. Por lo tanto, la conclusión médica es que una cesárea practicada a los 6 meses es mucho más peligrosa para la madre, y por supuesto para el menor, pero también para la madre, que una cesárea practicada a los 7, 8 o 9 meses. Por ende, le sumo algo más, fíjate que todos los de la campaña a favor del aborto estaban con ojos cerrados reclamando el aborto, lo cual era imposible, y reclamando que la cesárea se haga ya, como finalmente el gobierno ordenó que se haga, sin mirar, sin tener en miras el resguardo de la vida de la niña que ellos decían proteger. Claro. Bueno, fíjate que sí, que más que cumplir con la ley, más que una ley es un protocolo, ¿no? Lo que el gobierno termina jujeño diciendo, tomando partido. Quizás políticamente, mediáticamente, se vio obligado Morales a tomar partido. El tema es después cómo patea el penal, ¿no? Yo creo que realmente la tiró afuera. Y dentro de toda esta situación y como derivación, ¿podría llegar a haber hasta algún tipo de pedido de juicio político para el gobernador? Sí. Estamos trabajando con 2 grupos. Uno se llama Comisión Federal de Abogados de Vida, a la cual yo pertenezco, y el otro se llama Argentina de Pie, que es una asociación civil en formación, en la cual yo colaboro diariamente, en conjunto con la Fundación Más Vida, que desde el principio se sumó sus abogados a trabajar en el asunto. Venimos trabajando con un equipo técnico interdisciplinario bastante bueno, con muchos médicos, con muchos abogados, varios de renombre, entre ellos se puedo nombrar a Francisco Neto, se puedo nombrar al doctor Ángel Romero, a la doctora Elizabeth Márquez, trabajadores abogados que en su profesión han sido excelentes, y yo estoy colaborando con ellos en mi función más de escritor, porque yo he escrito mucho sobre el tema del derecho a la vida, y
reglamento de la legislatura de Jujuy, se puede exigir un juicio político a el gobernador por estar incumpliendo en los deberes de funcionario público o por estar cometiendo un delito. En este caso nosotros estamos trabajando, no descarto que después profundicemos el tema, en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque la propia Constitución de Jujuy dice que se debe respetar el derecho a la vida desde la concepción. Artículo 19 de la Constitución de Jujuy. Entonces, desde ahí, desde ya, en vez de respetar a la Constitución propia de su provincia, el gobernador lo que hizo fue respetar un protocolo de nación que no es ley, que ya lo habíamos hablado antes, no tiene ningún tipo de fuerza. Claro. Entonces, desde ahí, ya en cuanto a lo legal, el gobernador está muy complicado con lo que hizo, muy complicado. Bueno, por otro, sí, dale. Sí, te escucho. Por otro lado, por otro lado, se están gestando diferentes denuncias penales, que también se lo va a hacer, porque lo van a querer imputar. Ya ha salido la primera denuncia penal ayer o antes de ayer, y se están preparando más. Denuncias penales contra el gobernador directamente por homicidio. ¿Por qué? Porque el acto de que él haya ordenado que algo se practique a sabiendas, o no él en específico, pero de que podía llegar a producir la muerte de alguien, lo podemos constituir dentro de una de las figuras de homicidio, en el sentido de que haya sido culposo, doloso o directo. Entonces, pero viene un ámbito bastante complicado, porque desde la justicia se van a llegar denuncias penales al gobernador, al ministro. No podría terminar de mencionarte quiénes han quedado incluidos en esto. Y por otro lado, un pedido que el juicio político es administrativo dentro de la legislatura de la provincia, donde también vamos a pedir su juicio político y destitución. Esto, perdóname, como esto va a ser reflejado, perdóname, Elías, no solamente sale acá ni más ni menos, sino que esto luego es reflejado en la agencia del mismo grupo, en la agencia Realpolitik, al que les pido justamente a mis compañeros, somos una familia que justamente el título sea ¿no? Cuando la política mata la esperanza. Creo que es un título abarcativo, que abarca justamente todo, y la palabra esperanza justamente, que entre comillas, como lo dije anteriormente, esto va a estar la semana que viene, así que esto lo que estás ampliando y diciendo es una premisa, porque directamente no ha sido reflejado todavía públicamente todo esto que estás diciendo, de acuerdo a el tema de juicio político, la parte penal también, y lo que va a seguir llegando en contra del gobernador Morales. Claro, sí. Mirá, te sumo algo. Según los tratados internacionales sobre tortura y demás, el llevar a una persona a una situación en la cual forzadamente, como es el caso de esta cesárea, queda complicada en su vida, pero reitero, forzadamente, o sea, si se seguía con el embarazo no le iba a pasar nada, iban a estar bien, de cada 2 meses le hacían la cesárea, le daban la opción, perfecto. Pero llevar a una persona así como lo hicieron, forzadamente a vivir una vida de agonía en la cual tenga que terminar de desarrollar su cuerpo fuera del vientre materno por una simple voluntad política, constituye, según los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, tortura, trato cruel y degradante. Entonces, hay muchos puntos de vista para ahondar dentro de lo legal, pero te diría de que hasta hay una responsabilidad internacional de Argentina por culpa del gobernador de Jujuy, por estar incumpliendo con los tratados internacionales. Increíble, ¿no? ¿Dónde queda la ley madre vinculada a los menores, ¿no? El derecho nacional, el derecho internacional del niño, ¿no? Que justamente es un derecho, como su nombre lo indica, que es más allá de la legislación de cada nación. Es un derecho que está por encima de todo, y no todas las justicias de los distintos países lo terminan respetando, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo más en esta provincia. Así que, como bien dijiste, lo recordamos para los que no estaban inmersos en este tema, pues con todos los temas que hay diariamente, más la vida de cada
quien y de cada cual, la gente por ahí se pierde distintas cosas. Esperanza, obviamente, falleció, duró horas su vida, increíblemente, por esta decisión política de activistas a favor del aborto, más la decisión del gobierno, en este caso del gobernador como principal responsable, premeditadamente responsable, el gobernador de la provincia separatista de Jujuy, podemos llamarla a partir de ahora, ¿no? Entonces, lo que digo es, increíblemente murió y había nacido apenas con 703 gramos. 703 gramos, cuando yo comentaba en la editorial en el comienzo, Elías, que, a ver, las criaturas que nacen normalmente hoy por hoy, en esta época, andan en los 2,8 kg, 3,3 kg, más o menos es el promedio de la mayoría, ¿no? Después, bueno, puede ser un poco menos, un poco más, como siempre, pero más o menos el promedio. Entonces, digo, para tomar dimensión, increíble, entre 4 y 5 veces menos el peso, justamente, tenía esta criatura, tenía esperanza. Realmente muy increíble y muy llamativo. Y Elías, que antes quería también consultarte, porque de toda esta degradación humana, porque esto tiene que ver con las miserias humanas habidas y por haber, aparentemente, más allá de la política, de los activistas, más allá del gobierno de la provincia de Buenos Aires, más allá de los médicos, de la propia historia de la madre de Esperanza misma, de este violador de 60 años, que tendría que caerle todo el peso de la ley terrenal e universal, que está detenido. Digo, hay otra cosa más que es degradante, que justamente tiene que ver con la madre, si es que se puede llamar madre, si es que esta información es verdad, de Esperanza. Porque hay una noticia de último momento, como lo decía al comienzo del reportaje, que quiero que vos me la comentes. Sí. Bueno, hoy mismo fue publicado en el Vicente una nota, la cual mencionan que el hombre acusado de violación fue a declarar, lo llevaron a declarar, y él en su declaración confesó que había violado a la chiquita de 12 años, pero dijo de que para él no había sido una violación porque había tenido el consentimiento de la madre, porque la madre le había cobrado para que él pueda tener relaciones, o sea, varias, con esta chiquita. Entonces, increíble. Estamos en un momento en el cual es realmente increíble, es una locura esta noticia, porque esto mueve todo el asunto. Se puedo asegurar que todos los sectores pro vida hemos intentado hablar con la madre, algunos lo han logrado, y ella decía de que ella quería cumplir con la voluntad de su hija, que si la hija lo quería abortar, ella iba a estar de acuerdo. La verdad que nosotros estuvimos intentando a tratar de hacerla, no es convencer para nada, que no se malinterprete, pero tratar de hacerla entender que existía una vida, que había que respetarla, que había que cuidarla, y resulta de que ahora, según esta noticia, es probable que ella, la madre, haya sido quien puso a su hija en una situación tal de trata, porque la verdad es eso, para que termine quedando embarazada, lo cual, te digo la verdad, si esto es verdad, nos cierra un montón de argumentos, porque ¿cómo podía ser que una madre no se entere que su hija llevaba 6 meses de embarazo? Eso era algo bastante loco. Con cualquier madre que yo he hablado me han dicho, una madre se da cuenta de tu hija, a los 6 meses ya te das cuenta, no puede pasar lo que realmente pasó. Entonces es llamativo, y la verdad que esto descoloca a todos, porque obviamente, como somos pro vida, vamos a tener que trabajar ahora por la integridad de esta chiquita. Porque la verdad que el entorno familiar es terrible, no puede estar con esa madre. Qué destino, por Dios, qué destino la de esta criatura, la de las dos, ¿no? La de la beba fallecida, que vivió solamente horas, reitero, y obviamente de esta chiquita violada de distintos modos, por un enfermo, un tarado, haya pagado o no haya pagado, diga la verdad o no diga la verdad, que no tiene vuelta. A ver, sos abogado, Elías, que no me vengan, perdón con la expresión y el modo, pero llega un momento que uno tiene tal impotencia como ser humano cuando se escucha de estos monstruos. Digo, que no venga Freud, como siempre digo, ni Lacan, ni Erich Fromm, ni nadie a convencerme que estos tipos, ni Zaffaroni con su escuela
que hizo mierda, con el perdón de la expresión y me hago cargo, la justicia defendiendo con el tema del proteccionismo y demás a los delincuentes, a los depravados, a los enfermos, a los tarados, a los violentos, acá esta chica fue violada varias veces, primero por este enfermo, y también, si esto es cierto, también por su propia madre. O sea, no podemos llamar madre a esta, es una mujer que la parió, pero no podemos llamar madre. Madre para mí significa otra cosa. Sí, pienso lo mismo, es terrible, la verdad, el proteccionismo garantista. Claro, el garantismo, quise decir, para ser más claro, ¿no? El garantismo de Zaffaroni, que para mí es totalmente perverso, y termina siendo simbólicamente diabólico. Sí, la verdad que sí, ha permitido cubrir a muchos criminales, a muchos delincuentes. Disculpame, con respecto a la violación, claramente, yo he leído libros de Zaffaroni, me parece de terror que se lo considere un gran juez, un gran abogado y una escuela, que dé docencia y charlas internacionales y nacionales. En un momento dado, en uno de sus libros, dice que sí, cuando alguien estaba realizando la violación, no había luz, estaba oscuro, no es considerado violación para él. Sí, eso fue citado por él en un fallo, de hecho, él resolvió de esa forma. Bueno, en un libro fue plasmado, está contado, donde yo lo leí. Increíble, pero escucharon bien, ¿no? Escucharon la perversidad. Es decir, se está realizando el acto de la violación, pero si la luz está apagada, él, Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema Máximo Tribunal, consideraba que no es violación porque la luz estaba apagada. Así, tan perverso como lo escuchan. Sí, la verdad me pasó. Pero bueno, te quiero cerrar con una cuestión, porque muchas mujeres siguen insistiendo, sobre todo del lado verde, de que el aborto hubiese sido la mejor decisión, que la verdad fue terrible, porque cuando falleció Esperanza salieron todas las verdes a festejar prácticamente, y otras a cuestionar de por qué no habían realizado el aborto a tiempo como para no hacerla agonizar a esa chica. Casi como volteando el asunto y echándonos la culpa de querer intentar salvar una vida. Que bueno, todos los que son médicos lo saben bien, cuando ellos juran, según el juramento hipocrático, ellos están obligados primero a intentar salvar una vida, a no hacer lo contrario, no matar una vida, y por supuesto a hacer uso de todas las herramientas médicas posibles para salvar una vida siempre, no perjudicarla. Entonces yo creo que ese juramento hipocrático es moralmente correcto y lo deberíamos tener todos en nuestra manera de pensar. Qué increíble es el caso en el cual hay muchas mujeres que salieron a decir, primero, que festejaban que se había muerto, que finalmente el aborto había podido cumplir ese efecto que querían cumplir, habían salido con hashtag diciendo cesárea no es ILE, por ejemplo, y bueno, y otras cuestionando el hecho de haber intentado salvarla. Te quiero decir esto, 703 gramos es muy poco para parir, pero es muchísimo para abortar. Es un punto en el cual, reitero, la mejor decisión era esperar un tiempo más. Sin duda, la mejor decisión era esperar 2 meses más, por lo menos, 3 en lo posible. ¿Por qué? Porque vos, si recordamos, si nos retrotraemos a las discusiones sobre el aborto, de la ley que no salió, del proyecto de ley que el año pasado fue rechazado en los senadores en agosto, las discusiones iban al punto de decir, se trata de un conjunto de células, se trata de seres que no sienten, se tratan de cosas que no son personas, o si son personas son inferiores, argumento utilizado, por ejemplo, en el nazismo o en la esclavitud. Pero sí, nadie ofrece dejar de tener sexo, por ejemplo, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí. Entonces estaban cuestionando la existencia de la vida o su valor como vida, al punto tal de, bueno, el mismo argumento de que si tu vida no vale o si no sos útil puede ser descartada. Entonces, tengamos en cuenta eso para darnos cuenta que ahora, con los 703 gramos, ya no estamos hablando de un conjunto de células, de un ser sin vida, ni nada por el estilo. No, a los 6 meses de embarazo, con 703 gramos,
es un ser humano muy grande para tener que ser abortado, demasiado grande, que supera cualquier límite dentro de lo que Argentina está escrito sobre los abortos, que te reitero, hasta las 22 semanas, no más que eso. Esto estamos hablando de 24 a 26. Y no solo eso, sino de que ya tiene todo su cuerpo formado, tiene la forma humana, no estamos hablando de un embrión, un feto que está terminando el segundo trimestre, tiene toda la forma humana, tiene todos los órganos formados, su corazón late desde el primer mes en adelante, la cresta y el tubo neural, que es lo que nosotros consideramos como sistema nervioso para los adultos, está formado desde hace mucho tiempo. O sea, el niño siente dolor, lo único que necesitaba era que se le terminen de desarrollar naturalmente diferentes órganos al punto tal de que pueda sobrevivir fuera del seno materno. Pero es una persona, pero con todas las letras. Sacarla es llevarla a sufrir. Por eso también cuestionamos la cesárea. Pero quiero dejar claro esto, porque el aborto es imposible practicarlo a esa etapa gestacional. Por supuesto, nosotros estamos en contra del aborto en todos los argumentos, y cuestionamos legalmente y desde el punto de vista de la medicina y de la ciencia, desde un montón de aspectos. Pero digo, dentro del propio argumento abortista, es imposible practicar un aborto en esa etapa. Sobre todo teniendo en cuenta que la niña tenía 12 años, que no iba a poder soportar la presión forzada, inducida del misoprostol, que te lleva a generar un sangrado masivo, a desprenderte del útero. Pudo haber sido terrible, pudo haber terminado en una tragedia aún más grande. Ahora, desde el punto de vista de la cesárea, como bien vos lo decías, es muy pequeño para traerlo a una vida, para traerlo a nacer. 703 gramos llevan a que, una médica también nos lo contó, para que finalmente le den el alta y lo hayan podido poner en adopción, iba a tener que pesar al menos 2 kilos. Y durante 6 meses llegó a desarrollarse recién 703 gramos, íbamos a tener que esperar 3-4 meses en una agonía de crecimiento en una incubadora, con una piel todavía no desarrollada, en que cualquier tipo de tacto lo lastimaba o lo hacía sufrir, en el que sus pulmones no estaban completamente desarrollados, habían sido forzados a ser desarrollados con corticoides para poder sacarlo, porque era imperioso, según la política de Jujuy, sacarlo, entonces fue forzado a desarrollarse. Estamos hablando de algo tremendo, algo traumático, pero la gente tiene que entenderlo. El aborto es imposible, y la cesárea en este momento no era lo recomendado. Perfecto. Por nadie. Está clarísimo. Justamente estaba la recomendación y el gobierno no hizo caso, en el gobierno provincial no hizo caso omiso a dicha recomendación. Pensó más en el marketing político, decir, bueno, esta es lo que pensamos nosotros y nada más, y sacarse, creían en ese momento, sacarse el problema de encima. Bueno, cuando se les va a venir un mayor problema, posiblemente, veremos si prospera o no, debería, pero en este país puede pasar cualquier cosa, es decir, con lo que es el tema justicia concretamente, y lo que significa esa palabra a la hora de la verdad. Elías, no se sabe nada, y con esto ya terminamos, no se sabe nada de la madre, ¿no? De la chiquita, en este caso de 12 años, su identidad ha sido resguardada, está bien eso, que así sea, digo, pero ella está bien. ¿Tenés noticias de si la criatura de 12 años está bien, cómo está? Mira, sinceramente no te sabría decir, la verdad no te sabría decir. Porque no hay noticias. Sé que con estas declaraciones que salieron hoy sobre el violador, se va a citar a la niña a una cámara Gesell para que ella también declare, pero la verdad no te sabría decir cuál es su estado. Hasta donde yo sabía, estaba en el hospital. Hasta donde yo sabía. Por supuesto, no me meto en el aspecto, imagínate, emocional y psicológico, que obviamente es una criatura totalmente con la vida arruinada, ¿no? Desde el vamos nomás, ¿no? Sí, por supuesto. Además, mirá, te sumo algo, porque uno de los argumentos que decían que había que practicarle la cesárea ahora, ya, inmediatamente, que había usado el ministerio, por supuesto, es que habían mandado 2 psicólogas, psicoanalistas que hablen con la menor. Y del informe
psicológico que sacaron de la menor, habían dicho que ella tenía tendencias suicidas, en el sentido del argumento era, si no se lo sacamos ahora, es probable que se mate. Ahora, yo te pregunto, con esta noticia que salió hoy... Vamos a decir la verdad también, y vos como abogado lo sabés, y perdoname si toco a la parte corporativa de los abogados y todo, pero muchas veces las pericias psicológicas, psiquiátricas, no están bien realizadas, o se puede obviamente manipular para que el diagnóstico parezca una cosa y en realidad no es la verdad, ¿no? Exactamente. Perdóname que te lo diga, vos estás en tu derecho de decirme si esto es así o no, y en distintos tipos de casos, hasta en divorcio, lo que fuere, ¿no? En más, los métodos que tienen esos psiquiatras y psicólogos que están vinculados a la justicia son métodos totalmente atrasados, que con la realidad dinámica, lo que ha cambiado todo, hasta el narcisismo de las redes sociales y todo, que a veces cuando hablan de narcisistas, de lo que sea, directamente son anacrónicos, ¿me explico? Sí. Y sin embargo se muestran como verdades, por eso no son vinculantes después. El juez o la jueza lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta. Claro. Pero fíjate este punto, por eso nosotros lo cuestionamos tanto, y está bien lo que decís, porque hasta un perito mecánico te puede sumar el presupuesto en un auto. Totalmente. Después de haber escuchado. A ver, los peritos de parte, en este caso enviados por el Ministerio, tranquilamente pueden mover la balanza hacia un sector. Totalmente. Pero yo digo, si estos peritos, si estas pericias psicológicas hubiesen estado bien, ¿cómo no se dieron cuenta que la menor estaba siendo abusada? ¿Cómo no se dieron cuenta de que la madre la había puesto en una situación de trata? Que solamente se dieron cuenta que había que practicar el aborto. Qué casualidad, ¿no? Eso sí, lo otro no. Y cuántas otras cosas también, pero seguramente, pero no, justo eso. Por eso te digo, está claro cuando hay un lineamiento y van para justificarlo nada más, ¿no? Sí. Y te sumo algo más, porque vos mencionaste la justicia. En Jujuy se había presentado el amparo mucho antes que el habeas corpus, el amparo en sede civil. Increíblemente, y esto es lo que a mí me duele muchísimo de la justicia como abogado, jamás resolvieron nada en el amparo, lo cual también nos trae una duda respecto a si la jueza de ese juzgado de turno de feria civil no tendrá algún tipo de relación vinculante con la gobernación, claro. Porque no salió nada, absolutamente nada. Tuvimos que ir a la justicia penal y presentar un habeas corpus para que el juez penal cite una audiencia y vea qué esté pasando. Y ahí es donde se logró evitar el aborto. Totalmente. La justicia civil hizo un silencio absoluto. No, muy llamativo todo, realmente, Elías. Sabemos que para mí no hay gobernante que valga si la justicia no funciona en un país, ¿no? Primero tendríamos que, como sociedad, hacer el ejercicio de que hacer justicia dentro de la justicia para que luego la justicia sea justicia. No sé si me explico. Sí. Elías, Sí. muchísimas gracias por haber estado en Ni Más Ni Menos. No, por favor, gracias a vos, Sergio. Un saludo grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Ha sido el doctor Elías Badalasi, bueno, creo que completísimo.